Bueno, y acá va a empezar la parte divertida, por lo menos para mí, por lo menos a mí me parece divertida, no sé. Em, Vamos a escribir la primera ecuación y quizás la más importante del movimiento armónico simple, que nos permite calcular la posición del objeto, digamos, que está realizando el movimiento armónico simple, el estiramiento o el desplazamiento, en un tiempo dado, o sea, en función del tiempo. Vamos a llamarlo y a la posición que queremos buscar del objeto. A, como habíamos dicho, es la amplitud, o sea, y va a estar dado por la amplitud por el seno de, vamos a llamarlo teta. Podríamos llamarlo culo, pito, pero lo vamos a llamar teta. Muy bien. Pero ahora, por ahora no pusimos, no está el tiempo acá. Así que, digamos, la posición acá está dada en función del ángulo, el ángulo teta. Pero, ¿cuál va a ser el ángulo teta? Bueno, quizás nos lo dan, pero si nosotros queremos averiguar el ángulo teta en un tiempo dado, vamos a tener que va a ser W, bueno, no W, omega, ¿no? Que se podría llamar culo este, ¿no? Por T más, esta cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Más esta letrita que parece como un 4 medio raro, que es la fase inicial. Perdón, me olvidé que esta omega no es nada más ni nada menos que la frecuencia angular del movimiento circular uniforme. Entonces, acá vamos a empezar a relacionar las cosas, que es lo interesante. Tenemos la frecuencia angular del movimiento circular uniforme. Tenemos el seno, que es una propiedad de la trigonometría, no sé si es propiedad. Entonces vamos a reescribir esta ecuación ampliada y en la posición o la elongación del cuerpo es igual a la amplitud por el seno de el ángulo teta, que está dado por la frecuencia angular por el tiempo, o sea, la frecuencia angular en un tiempo X, más otra vez esta letra que me tengo que fijar cómo se llama, que es
la fase inicial, que es desde donde empezamos el movimiento armónico. Y ahora vamos a ver de dónde sale esta ecuación. Acá viene lo interesante. Recordemos que esto va a ser el ángulo que acordamos llamar teta. Entonces, vamos a agregar otra capa para no hacer quilombo. Ahora vamos a tener que usar la imaginación. A ver, voy a tratar de hacer mi mejor dibujo posible. Imaginemos que tenemos un disco. Y que este disco tiene por acá, no sé, una especie de esto, ¿no es cierto? Que ahí ven lo que... Acá está el centro del círculo, que imaginemos que está, agarrado a algo que lo hace girar. Y ahora, como decíamos, esto está girando, o va a girar ahora. Le ponemos una luz, una linterna, como lo quieran llamar. Bueno, es difícil dibujar acá con esto, ¿no? Iluminamos. Switch. Y detrás de esto tenemos una pantallita sobre la cual se va a proyectar la sombra de este disco. Esta es la sombra, ¿no? Esto de acá es la sombra de
esto de acá. Vamos a ponerle un color que justo quedó en el medio y quizás no se entiende mucho, pero ahora vamos a ver. Si esto sigue girando, este pendorchito quizás va a quedar por acá, ¿cierto? Y cuando está por acá, la nueva posición en la sombra va a estar por acá. Entonces vemos como la proyección de la sombra de un movimiento circular uniforme en un plano bidimensional de 2 dimensiones va a dar una especie de movimiento similar al del fuelle. Si no se entiende esto, vamos a ver dibujarlo desde otro ángulo. Acá tendríamos, vamos a hacerlo así, la linterna, el disco, ese coso que no sé cómo llamarlo, y la pantalla. Y esto se proyecta de esta manera. A ver, esto sobre la pantalla. ¿Se entiende? Esto visto bien de costado. Y a ver si lo vemos de frente. Esta sería la pantalla. Acá estaría el disco. Y por acá tendríamos el pendorchito. Que también, si nosotros lo vemos desde acá, lo que nos va a aparecer es eso mismo.